Vamos a empezar la charla de hoy. Lo que aprendáis esta tarde, no lo hagáis en casa. De verdad. Sé que se está grabando la conferencia. Hacedlo en casa de otro, pero en vuestra casa no lo hagáis. Antes de empezar con la historia de los venenos, desde el Paleolítico superior hasta la actualidad, unos conceptos de toxicología muy sencillos para situarnos. ¿Qué es la toxicidad de algo? La capacidad que tiene una sustancia de producir un daño. O sea, así de simple. Y hay que diferenciar entre un tóxico, algo que sea tóxico, o algo que sea un veneno. ¿Cuál es la diferencia entre un tóxico y un veneno? La intencionalidad de hacer el daño. Alguien se puede intoxicar comiendo un producto en mal estado, se dice que es una intoxicación, o alguien le puede echar, ya lo veremos a lo largo de la historia, alguna cosita en el café o en el té, con un fin criminal, y eso es un envenenamiento. Si hablamos de toxicología, el concepto más repetido y más importante que tenemos que tener claro es el de dosis, que la dosis es la cantidad de un principio activo o un agente químico que penetra en el organismo por distintas vías que luego veremos. Se puede expresar en unidades de volumen o de peso. Los que tienen niños pequeños, cuando van a la farmacia o al médico, le dice piretal para el bebé, para tal, le da al médico una dosis, una cantidad que tiene que darle. Y el concepto y la máxima de Paracelso, que ya en el siglo XV, siglo XV o XVI, principio del XVI, dijo que nada es veneno y todo es veneno. La diferencia está en la dosis. O sea, siempre la dosis, la cantidad de sustancia que entra en el organismo va a marcar la diferencia. Sustancias que en muy pequeña cantidad producen un efecto muy alto, muy tóxico, son más peligrosas. Pero, por ejemplo, el agua común, si yo bebiera 6 litros de agua de golpe ahora mismo esta tarde, pues posiblemente tuviera un problema y puedo hasta morir. Pero el agua uno, cuando la bebe en menos dosis, pues no hay ningún problema. O la sal de casa. Alguien tiene sal en casa, pero si toma, creo que son 100 o 200 y pico gramos, te produce un paro cardíaco. Siempre todo enfocado a la dosis y al tiempo. La sal que estamos tomando todos los días la toma repartida durante todo el año. Este es el principio básico de la toxicología, que ya lo ha establecido Paracelso. Y hay que diferenciar dos tipos de intoxicaciones. La aguda y la crónica. Bueno, supongo que el de la derecha todo el mundo lo conoce, pero ¿el personaje de la izquierda lo conoce alguien? ¿Sí? Muy bien. Sí, señor. ¿Pero cómo se llamaba? John Bonham, muy bien. O Bonham, como quieras llamarlo. John Bonham, la historia de John Bonham, que siempre la cuento para diferenciar entre intoxicación aguda y crónica. La historia de John Bonham, pues en 1980 pues empezó a tomar vodka, que le encantaba, chupitos de vodka, durante todo el día y llegó a una cantidad superior a la que puede resistir el cuerpo humano. Murió por una intoxicación etílica aguda. O sea, mucha cantidad, en este caso un tóxico que es el alcohol, que es uno de los tóxicos peores que existen, que lo venden en cualquier sitio, ¿no? Uno de los tóxicos peores que existen, con consecuencias sociales, accidentes de tráfico, etcétera, brutales. Y fue el final de Led Zeppelin. O sea, a partir de allá, Led Zeppelin no quiso seguir tocando. John Bonham tomó una gran cantidad de un tóxico, de un veneno, si queréis hablar de eso, en un periodo de tiempo muy corto. Y Beethoven murió por intoxicación por plomo, pero en pequeñas dosis durante mucho tiempo, un año, año y medio. Utilizaba plomo, que se utilizaba para tratar sus problemas gástricos. También le decían que por la sordera que tenía era bueno el plomo. Bueno, el caso es que tomaba una especie, era habitual antes, el plomo como medicina, o también a veces en las vasijas que habían y recipientes. Beethoven murió por intoxicación, se cree, porque luego se analizó un poco los restos del cabello, se cree que murió por una intoxicación crónica con plomo. El plomo hasta hace muy poco lo hemos tenido en el ambiente, con la gasolina, hasta hace 40 años, no mucho más. Gracias a otro químico ilustre que era Patterson, que se empeñó contra viento y marea para que se eliminara de la gasolina porque él descubrió que había una alta contaminación por temas de plomo. Y ya para ir cerrando esta parte introductoria, pues esa dosis, esa cantidad que penetra en el organismo, ese agente químico, puede uno recibirlo por varias vías de exposición. Lo podemos respirar, nos lo podemos comer o tragar, puede entrar por las mucosas, por los ojos, puede penetrar por la piel, puede entrar directamente a la sangre. Cuando eso ocurre, luego tiene una distribución por el organismo, normalmente entra a la sangre, pasa por el hígado intenta eliminarlo, cada tóxico tiene rutas distintas metabólicas y cada uno de ellos, pues si son metales pesados, por ejemplo, se puede acumular en el tejido nervioso. Cada uno es de su padre y de su madre, por decir algo. Y estas curvas representan, en toxicología siempre se habla de curvas de dosis-respuesta. O sea, el efecto tóxico
La respuesta en función de la dosis. A mayor dosis de algo, mayor efecto. John Bonham, cuando empezaba a tomar chupitos de vodka, yo en mi blog una vez calculé cuántos chupitos tuvo que tomar para morir. 50. Es fácil calcular, ¿eh? Sabiendo la graduación del vodka, que es 40%, multiplicas por la densidad del alcohol, que es 0,8, calculas que son 25 centilitros, una división. 50 chupitos sabiendo que la dosis letal, sabiendo la dosis letal del alcohol, del etanol. Aunque es difícil morirse de una intoxicación etílica porque antes entras en coma, tu cuerpo reacciona de esa manera, es complicado, a él le pasó. Bueno, pues cuanto más uno toma algo y la dosis es mayor, pues la respuesta es sube. Bueno, por ejemplo, alguien tomando alcohol, pues va tomando y va teniendo pues efectos de euforia, etcétera, 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 hasta llegar a algún problema mayor. Pero hay gente que con una pequeña cantidad de un tóxico ya le produce un efecto mayor del esperado. Son gente sensible, esto de aquí arriba. Poca cantidad y se ponen malísimos. O gente, yo qué sé, por seguir con el mundo de la música, Keith Richards, por ejemplo, si empieza a tomar alcohol, pues tenemos que poner el puntero por aquí, por este lado. O sea, tiene que irse ahí. O sea, el tío, alguien que esté entrenado, pues empieza a beber alcohol y a mí no me sube, no me pasa nada. Curvas de dosis y respuesta. Los asiáticos tienen una carencia en una enzima, una de las enzimas que degrada el etanol en el hígado. Un tercio de la población asiática, tiene una carencia en esa enzima, con lo cual ellos, en cuanto empiezan a tomar alcohol, no pasan esa ruta como debe de pasar, empiezan a enrojecerse, se ponen malísimos. Lo había escuchado, ¿verdad? Aquí en España pues no hay ese problema genético. Bueno, esto hasta aquí la parte un poco introductoria para saber lo que es la toxicidad, lo que decía Paracelso. ¿Dónde están estos venenos? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿En los laboratorios siniestros de los rusos? Que también. O en el campo, por ejemplo. O sea, o aquí hay época de setas por Burgos, hay temporada de setas. Bueno, todas las setas se pueden comer, lo sabéis, ¿no? Todas se pueden comer. Solamente algunas la primera vez, pero todas en principio se pueden comer. Un día di esta charla en un sitio, puse el mismo chiste y claro, cuando puse esto vi que alguien se iba por la puerta, digo, a ver si este se va con ese mensaje. Estuve mirando la prensa de los siguientes días, digo, a ver si va a venir alguien intoxicado. No comáis setas si no sabéis lo que estáis tomando. Bueno, está en la naturaleza. O sea, todos los venenos que vamos a ver aquí ahora, la primera, hasta llegar a la síntesis química, son todos de la naturaleza. Un ejemplo clásico es la tetrodotoxina que tiene el pez globo, el fugu, que es este compuesto químico. Pues hasta que no se reguló en 1900, produjo 6.000 muertes en Japón, muchísimo. Y sigue habiendo alguien que de alguna forma totalmente no controlada muere por intoxicación por fugu, por esa toxina. Los que sirven este producto en los restaurantes tienen que tener una licencia especial para saber quitar muy bien las vísceras, porque esa toxina solamente, bueno, aquí en Los Simpsons sale siempre también, que está todo en Los Simpsons. Esa toxina es 100 veces más letal que el cianuro. O sea, 1 miligramo te produce la muerte. Solamente 1 miligramo. Y lo se crea por una bacteria que hay en el pez. ¿Cómo actúa esta toxina? ¿Qué es esta, la tetrodotoxina? Pues tenemos en las membranas celulares lo que se llaman los canales de sodio-potasio, pues hace como un tapón y no puede pasar bien, no funcionan bien las células, se producen hipoxia, etcétera, etcétera, etcétera. El pez fugu tiene una estructura distinta aquí, que a él le pasa directamente o no le afecta. No toméis, bueno, es carísimo, no creo que aquí, no hay restaurante en España que sirvan pez globo. Y más conocido es la típica pregunta de estas charlas. ¿Cuál es el veneno más potente? La toxina botulínica. La toxina botulínica que la genera una bacteria, que es esta, el Clostridium botulinum. Esta es la molécula. Y esta cantidad en miligramos por kilo de persona de toxina botulínica produce la muerte. Fijaros lo que es esto. ¿Sabéis lo que es un miligramo? La milésima parte de un gramo. En un sobre de azúcar del café que habéis tomado esta mañana hay 8 gramos. Imaginad eso dividido en 8 partes y una de esas partes, por ejemplo, dividirla 1000 veces. O sea, no es ni siquiera 1 miligramo, casi no se ve lo que es el azucarillo. Pues 7 ceros, o sea, de una escala totalmente, pequeñísima, ya pueden producir la muerte, había que multiplicar por los kilos de persona, en una persona. Pero claro, esta toxina es lo que el nombre comercial Botox, ¿verdad? Y a lo mejor alguno de los que estáis aquí, que nunca lo reconocerá, se lo ha puesto aquí en el entrecejo. ¿Qué ocurre? Que claro, si yo lo diluyo
unas 100 veces más, hace un efecto neurotóxico, que es una toxina neurotóxica, hace un efecto al sistema nervioso, produce el efecto que la gente le quita las arrugas, o eso dicen, pero claro, la dosis es distinta. Este es el concepto de dosis que tenéis que tener claro. Todo siempre con la dosis. Bueno, comenzamos ya. Del Paleolítico superior a la edad contemporánea. Vamos a ver esta historia de los venenos. En el Paleolítico superior, pues, en aquella época anterior, por ejemplo, Miguelón, no del Paleolítico. ¿De qué época es Miguelón? Venga, pregunta. Miguelón, el que tenéis aquí en el museo. Venga, ¿te lo sabéis vosotros? ¿De qué época es? De la edad contemporánea, el que escribe en Twitter. Pero bueno, en el Paleolítico superior, antes no se necesitaban los venenos para eliminar adversarios. No hacía falta. Cogías una piedra y le dabas en la cabeza, no había ningún problema. Pero, claro, para cazar quizás, cuando había que enfrentarse con un tigre de dientes de sable, pues no bastaba a lo mejor con la lanza, no bastaba con la piedra o con el arma arrojadiza, sino que parece ser, por comparación etnográfica con otras culturas de ahora, que se utilizaban, o utilizaban la gente del Paleolítico, pues eso, venenos que observaban en la naturaleza, plantas que comía alguien, se moría, serpientes que le podían sacar un poco el veneno, para impregnar las puntas de lanza y así tener un efecto de cazar con más efectividad. Hay una investigadora que se llama, curiosamente, y es así, no estoy tomando el pelo, Valentina Borgia, investigadora de Cambridge de la actualidad, que está investigando la posible acumulación de esos venenos o rastros de esos venenos en herramientas del Paleolítico. Y parece ser que sí. O sea, faltaba el dato experimental, que sí que se utilizaban los venenos del Paleolítico. Ya más recientemente, en la Edad de Bronce, hace unos 5.000 años, pues se ha encontrado ya restos arqueológicos, o sea, se ha encontrado restos de lo que era el opio, el Papaver somniferum, la planta del opio, en palafitos, que eran esas estructuras que habían en el mar o en lagos, para un poco alejarse de las presas. No sabemos con qué uso, si uso lúdico, porque el opio es pues una droga, la heroína sale de aquí, por ejemplo, o un uso criminal, pero ya más recientemente ya se tiene constancia de que se utilizaba el veneno para algo. Y la primera manifestación escrita se la debemos a estos dos. A Zenón, hace 5.000 años, que era el padre de la medicina china. Una figura un poco así de medio... tiene muy mitológica, era un personaje real, pero se le decían que volaba y esas cosas, pero bueno, eso ya habría que verlo ahora. Pero bueno, Zenón, el padre de la medicina china, ya tenía escritos, o se recogen fuentes que utilizaba y recogía venenos de plantas para utilizarlo sobre todo en medicina y también con uso criminal. Y el papiro Ebers, que es el que hay a la derecha, es un papiro que hay en Egipto, mide 20 metros, recoge, por así decirlo, recetas de sustancias para la medicina, para eliminar adversarios, etc. O sea, ya en Egipto, el papiro Ebers tiene casi 2.000 años, 3.000 años, perdón. Más conocida es la muerte de Sócrates. Es siempre el punto donde todo el mundo comienza, cuando escriben sobre la historia de los venenos, comienzan con Sócrates, que en el año 399 antes de nuestra era fue condenado a muerte por 550 ciudadanos atenienses por corromper a la juventud y no creer en los dioses. En aquel momento, y al ser Sócrates una persona respetada, condenada a muerte pero respetada y respetable, a los condenados a muerte, que era gente que había contribuido a la sociedad, pues no se le ahorcaba, no se le clavaba una lanza, no se tiraban piedras, sino que se les daba un veneno judicial, por así decirlo. O sea, se les daba, en este caso, cicuta. Cicuta, y este cuadro pues lo representa la muerte de Sócrates, se le ofrecía cicuta y moría con cicuta. La cicuta es una planta mediterránea, que es esta de aquí, o es esta de aquí. Porque una de las dos es perejil. Por favor, que Carlos Arguiñano lleve cuidado. O a lo mejor es, porque es un alcaloide, es esto por lo que Carlos Arguiñano es tan simpático. Si me escucha, que me perdone. Pero bueno, se confunde con el perejil. De hecho, se llamaba el perejil tonto en algunos pueblos, porque la gente que tomaba ese perejil le pasaba algo raro. Claro que le pasaba algo raro. Estaban tomando esta molécula, que es la conina, cicutina o coniina, que es el principio activo de la cicuta. También se encuentra la cicuta en esta otra planta, que se llama bubucela. ¿La veis ahí, la forma que tiene? Se puso de moda con las trompetas del Mundial de Sudáfrica, creo que fue.
Sí, también tiene cicuta. Y bueno, este principio activo es un alcaloide, un palabrejo. Un alcaloide es un metabolito secundario de las plantas, o sea, no hay que asustarse. Deriva de la piperina, que es esta molécula, es neurotóxico y entre 6 y 8 gramos de hojas de cicuta pueden producir la muerte. 6 o 8 gramos, pesado un día por curiosidad, el perejil. Es una cantidad bastante considerable. Fue el primer alcaloide que se sintetizó en la química orgánica, lo hizo este señor, que es Ladenburg, y el mismo que sintetizó la escopolamina, que aquí aparece. La escopolamina es el principio activo de la burundanga, que está tan de moda ahora, la famosa burundanga. Eso lleva escopolamina. Pero bueno, los alcaloides son todos así. Es que me tomo un alcaloide. ¿Está muerto? No, hombre, no lo sé. Yo tomo de este alcaloide, no sé si vosotros. Hay un alcaloide que tiene esta fórmula, perdón, que ¿alguien sabe qué es? ¿O qué puede ser? Cafeína. Yo creo que la cafeína es algo que... ¿Nos pasa algo por tomar cafeína? No, de hecho es bueno a veces. Ya hay estudios que relacionan un poco el consumo de café con prevención de Alzheimer, bastante serios, ¿eh? Habrá que esperar. Si no tienes hipertensión, claro. Pero bueno, la cafeína es un estimulante, es un alcaloide y no pasa nada. ¿Por qué? Por la dosis. Si te tomas, creo que son 60 cafés, puedes producirte la muerte de 80. Es un disparate, ¿no? ¿Por qué sabemos que Sócrates murió con cicuta, aparte de las crónicas que contaron sus discípulos? Ya sabes que Sócrates no escribió nada, sino que lo escribió luego Platón. ¿Por qué lo sabemos? Porque en un libro de Platón que se llama Fedón cuenta la muerte de Sócrates y describe los síntomas que coinciden con la intoxicación con cicuta. Siempre una intoxicación a la que añadían pues alcohol, porque tan plácido no es morir envenenado, eso lo digo ya, y lo vais a ver. No voy a hacer una exhibición, ¿eh? No preocuparos. Bueno, lo cuenta y es famosa, la frase famosísima es cuando ya Sócrates está ya muriendo, no se sabe si en un acto de ironía o de qué, porque realmente él lo condenaron por no creer en los dioses, él creía en otras cosas, era un poco más escéptico. Dijo Critón, que era uno de sus ayudantes, le debemos un gallo a Asclepio, que era el dios de la medicina en Grecia. Así que págaselo y no lo descuides. La famosa frase, las últimas palabras de Sócrates. O eso cuenta Platón. A partir de aquí vamos a hacer un recorrido poniéndole calificativos de rey o de reina o de príncipe o princesa a cierto veneno de la historia. Y tenemos a un rey toxicólogo, porque era rey, y era Mitrídates VI, que fue el último rey del Ponto, que era una región que hay al sur de lo que ahora es Turquía, por el Mar Negro. Las guerras mitridáticas siempre con Roma, que las hemos estudiado en los libros de historia del Paleolítico. Cuando el Paleolítico se estudia historia, se estudia esto también, o en la EGB. Bueno, y era un rey que tenía una afición. La afición suya era, pues, prisioneros de guerra o esclavos, pues darle sustancias que él iba seleccionando para envenenarlos. Porque su obsesión era conseguir un antídoto para los venenos. En aquella época ya empezaba a utilizarse el veneno para eliminar enemigos. Está claro, aparte de los clásicas, las armas convencionales, pues sobre todo enemigos políticos, hermanos que iban a suceder también al reinado, bueno, algo que no se notara mucho, no se detectaba, se moría, mira, se ha acostado, le ha sentado mal la cena, ¿qué habrá pasado? Entonces utilizaban esto, no podías decir, mira, lo hemos despertado y tiene 27 puñaladas, le han cortado la cabeza, no, tenía que ser algo más sutil. Y bueno, Mitrídates hacía ensayo-error y definió un antídoto, lo que él creía que era un antídoto, que es esta fórmula. No lo vamos a leer porque es un lío. Hablaba de una mezcla de carostio, olivana, un poco de plantas, perejil, metía por aquí perejil, y hablaba de un antídoto que él denominó mitridato. Se sigue llamando así, el mitridato, y esto lo recogió Celso, Aulo Cornelio Celso, en un libro suyo, muchos años después. Y ya poco después, Plinio, en un ejercicio de escepticismo, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, pues dijo, mira, esto no sirve para nada. O sea, este invento de Mitrídates, aparte de que lo hemos probado y no sirve, dejó recogido que está compuesto de 54 ingredientes, cada cual de su padre y de su madre, unas mezclas que no tienen ningún sentido, y lo descartó. De hecho, no sirve, de verdad. ¿Cómo murió Mitrídates? De forma muy curiosa. Ya acorralado por Roma,
estaba con su mujer y su hijo, él mató a su mujer y su hijo, y él, para morir, dice, bueno, yo que me he dedicado toda mi vida al tema de los venenos, pues me voy a envenenar. Pues entonces empezó a tomar veneno y no se moría. Tuvo que llamar a un soldado suyo para que lo atravesara con una lanza y lo matara. En el último momento dijo, a ver si va a ser verdad que el antídoto funciona. No. El tema es que había desarrollado tolerancia, una mayor tolerancia a esos venenos que él estaba tomando porque ha ido en pequeñas dosis tomándolo y bueno, o porque pesaba muchos kilos por el estrés. Pero no se murió envenenado, tenía prisa y murió asesinado por uno de sus soldados. Este es otro rey de otra serie de televisión, pero bueno, esto es un spoiler, como una casa del rey Joffrey. La reina toxicóloga, a la que yo llamo reina toxicóloga, que no fue reina, pero para mí es la reina toxicóloga, era Locusta, que era esta señora de aquí. No sabemos cuándo nació, pero sí cuándo murió. Y ella se especializó en su vida en obtener setas o arsénico y conseguir eliminar a novios que la maltrataban, a gente que no le caía bien. Todo esto llegó a oídos de Agripina. Agripina dijo, porque le iban a ejecutar, y antes de ejecutar le dice, esta que se venga conmigo a mi servicio. Le dio dinero y Agripina en Roma la puso a sueldo. Agripina, bueno, la especialidad de Locusta eran las setas, las manitas faloides, el arsénico, la sardonia. Agripina, y aquí de las películas, a ver si sé contarlo bien, porque esto es como la serie es Enredo. Agripina era nieta de Augusto y su tío era Claudio, que en ese momento era emperador. Entonces, Agripina se casó con su tío Claudio. Claudio acababa de enviudar de Mesalina, se la cargó. Estas cosas pasaban así. Entonces se casó Agripina, que era nieta de Augusto, del emperador Augusto, se casó con Claudio, y hermana de Calígula. Lo digo porque estos nombres son muy conocidos. Agripina tenía un hijo que venía de otro matrimonio que se llamaba Británico. Perdón, ese era Claudio. Agripina tenía un hijo muy simpático que se llamaba Nerón. Y Claudio tenía un hijo que se llama Británico. Entonces se junta el matrimonio y claro, Agripina le dijo a Claudio, dice, mira, tú eres el emperador, pero cuando tú faltes, me gustaría que fuera, en vez de Británico, que fuera Nerón el emperador, porque desciende del linaje de Augusto. Entonces Claudio dijo, yo qué sé, pues en una de estas que estaría con la cabeza como un bombo, firmó que en caso de morir él, el emperador sería, en vez de Británico, Nerón. Claro, yo creo que se dio cuenta después de qué he hecho. Inmediatamente después, que hizo Agripina, contrató a Locusta para matar a Británico. Mató a Británico envenenado, Nerón también, fue envenenado por Agripina, creo que fue primero Nerón, fue primero Británico y después Claudio. ¿Veis cómo esto es un lío? El caso es que al final, ¿quién resultó ser ganador? Agripina. Y quedó solamente Agripina con su hijo Nerón. Pero Nerón tenía prisa también. E intentó matar a su madre. Consiguió con otra, intentaba envenenarla, pero ella no, sabía por dónde iba el tema. Llevaba siempre, en Roma era habitual, llevar a un praegustator, una persona, sea esclava o alguien que, de confianza, que antes de probar la comida que le ofrecían, pues lo olía, lo probaba él, y si no se ponía azul o verde, pues podían tomarse la comida. A tanto llegó la sofisticación en Roma, que en los cuchillos, cuando tienen que cortar algo, impregnaban solamente, por ejemplo, un lado del cuchillo, cortando un bizcocho, por ejemplo, toma, este para ti. Y este para mí. O sea, este para mí, el que no lleva tal, y este para ti. O sea, fijaros cómo era el tema. O sea, habían escuelas de praegustator para intentar identificar venenos en la comida. O sea, tenía que ser un show eso, o sea, tenía que ser una locura. También, Nerón al final no pudo matarla, pero llamó a un soldado y al final apuñaló a su madre un soldado y se quedó Nerón de emperador. Nerón, siendo emperador, Séneca, que tenía origen cordobés, pues lo obligó a morir envenenado. O sea, fijaros la importancia que ha tenido la historia y cómo ha cambiado la historia por el mundo de los venenos. Al final Nerón, pues ya sabemos toda la historia, ¿no? Lo de los cristianos en el circo y todo eso. Sí, seguro. Pues no sabemos la historia, porque Nerón no persiguió a los cristianos porque eran muy minoritarios y lo que conocemos del cine no es real. El incendio sí que fue, pero no habían cristianos en el circo y Nerón ahí haciendo así con el dedo, que mueran todos. Eso fue posterior. Era una secta, el cristianismo en aquellos tiempos era muy poco relevante para ellos.
Otra reina que murió envenenada, o eso se cree, fue Cleopatra. Cleopatra en el 30 a.C., pues bueno, al final decidió acabar con su vida, muerto ya su gran amor, que era Marco Antonio, decidió acabar con su vida con la picadura, también el cine nos lo ha demostrado, ¿no? Una picadura de un áspid, de una especie de cobra. Parece ser que tampoco. ¿Por qué? Porque ella, que era, las crónicas dicen que era guapísima, no podía permitirse morir con una picadura o envenenada porque acabaría con el rostro totalmente desfigurado, para luego enterrarse o embalsamarse. O sea, posiblemente no fuera así, fuera a lo mejor con otro tipo de veneno, pero es raro que fuera con una picadura de áspid. Por eso cuenta, no se sabe todavía, eso no se sabe. Es curioso muchas veces cronológicamente ver. Yo siempre pongo, por ejemplo, para situarnos a nivel cronológico. O sea, si yo pongo aquí las pirámides de Egipto, aquí a nivel de años, y yo me pongo aquí la actualidad, ¿dónde ponemos Perdón, yo me pongo aquí yo pongo aquí un teléfono móvil, perdón. ¿Dónde ponemos a Cleopatra? ¿Más cerca de las pirámides de Egipto o más cerca del teléfono móvil? En años. Más cerca del teléfono móvil. Mucha gente cree que... Porque las pirámides en aquella época ya tenían 2.000 años o 3.000 años. Curioso, ¿eh? Curioso porque hay gente que no lo sabe. Yo es que sé que vosotros sois distintos, estáis en Burgos, estáis aquí en la Unidad de Cultura Científica. Pero es curioso, ¿verdad? Es curioso porque están más alejadas en el tiempo de Cleopatra las pirámides que la edad contemporánea. Bueno, el rey de los venenos. Sin duda, el rey de los venenos es el arsénico. Es el que hemos visto siempre en las películas, el que siempre dicen alguien de broma, estoy cansado, te voy a echar arsénico en la sopa. Bueno, el arsénico es un elemento de número atómico 33, en estado puro parece esto. El arsénico puro como metal no es tóxico, sino que es tóxico cuando se oxida, cuando se encuentra como trióxido de arsénico. Tiene una pinta como de polvillo blanco. Se le ha llamado polvo de sucesión, se le ha llamado el veneno de los reyes, se le ha llamado de todo. Pero el trióxido de arsénico es bastante tóxico. Y la época del arsénico maravillosa fue el Renacimiento y los Borgia. También hay mucho mito, ¿eh? Os lo tengo que decir. O sea, no digo que fueran niños de primera comunión, disfrazados todo blanco y puro, pero tampoco se le atribuye la muerte de todo, vamos, de cientos, no es verdad. Eso ha sido un mito. Ellos no caían bien, tenían un origen español, no caían bien en la sociedad italiana y le decían que cuando moría alguien decían, se los Borgia. Pero bueno, muy buenos no eran. Ella es Lucrecia Borgia, es Alejandro VI. Alejandro VI. Rodrigo Borgia, perdón. Alejandro VI o Rodrigo Borgia. Se llamaba Rodrigo Borgia, pero fue el Papa Alejandro VI, que tenía hijos. Era otra época, más alegre, en el Vaticano. Y Alejandro VI tenía dos hijos, César Borgia, Lucrecia Borgia. Que, bueno, Lucrecia se especializó un poco, o eso dicen, en eliminar rivales. Todo digo que hay que cogerlo todo con mucha cautela porque hay mucho mito. Con arsénico. O sea, ella te invitaba a merendar, te entraba el canguile, o sea, me ha invitado Lucrecia Borgia, empezaba a temblar, y vas allí y a ver lo que pasaba. Estaban mirando por todos lados, oliendo todo. No, es que no me gusta lo dulce, es que no me gusta el salado. Te ibas de ahí con más hambre porque no querías tomar nada. Y se le atribuyeron muchas muertes en la época del siglo, finales del XV, principios del XVI, con arsénico. El arsénico en aquel momento era el veneno de moda. ¿Por qué? Porque era indistinguible, tú no sabías si se han muerto porque te ha sentado mal algo, porque la gente moría por infecciones, por enfermedades. Ya os digo que era una época, no como ahora, la gente moría joven. O sea, la gente moría, hay una mortalidad infantil brutal asociada a cualquier cosa, virus, bacterias, infecciones, como la pandemia que hubo, no hay que irse tan lejos, al Renacimiento, a principios del siglo XX, en 1918, la gripe española, que española no era. 50 millones de personas murieron por gripe entre 1918 y 1920. 50 millones en Europa, ¿eh? Se estima, son disparates. Son disparates, o sea, una brutalidad, más que algunas guerras. Bueno, ese reinado del arsénico, en aquella época, el Renacimiento posterior, tuvo un fin. Ya os digo que siempre tenéis que tener en cuenta que el veneno se ha ido sofisticando para que no se detecte, para que a ti no te puedan decir que tú has matado a alguien. Había mucho veneno también a nivel doméstico,
siempre se ha asociado más a la mujer, o eso se dice, porque era otro tipo de violencia y la mujer lo hacía. Pero bueno, eso son también prejuicios. Lo hacían cualquiera, el que lo tuviera a su disposición. Pues se acabó el reinado del arsénico. ¿Cuándo? Cuando llegó este señor, que se llamaba James Marsh, que además era ayudante de Michael Faraday. O sea, él llegó e ideó un método para detectar arsénico en una muestra de tejido humano, o sea, en el estómago, por ejemplo. Se podía, de esta manera, una reacción química muy sencillita, con un matraz, calentando, etcétera, etcétera, determinar si eso contenía arsénico. Y con una sensibilidad, o sea, una cantidad muy pequeña, para poder decir que no era nada, para poder decir que de verdad había. Una sensibilidad de 0,02, se me escapa, miligramos de arsénico. Este fue el inicio de lo que es la toxicología forense. O sea, ya había, si hay una sospecha de que alguien ha sido envenenado, se puede hacer una prueba, 1836, se puede hacer una prueba para determinar si es verdad o no. Todo esto se consagró en un juicio muy mediático en Francia de Marie Lafarge, una mujer que se le acusó de haber matado al marido, que se demostró que luego que fue así. Otro químico muy famoso de la historia de la toxicología con origen español era Mateu Orfila, que fue el que, en este caso, utilizó el método de Marsh. O sea, fue en aquella época ya el inicio de decir, oye, a partir de aquí, pues por lo menos si es con arsénico, vamos a saber que lo has hecho mal. Con lo cual el arsénico dejó un poco su reinado. Tenemos un rey de los venenos, una reina de los venenos, teníamos una reina toxicóloga, un rey toxicólogo, y tenemos el rey de los venenos y tenemos la reina de los venenos. La reina de los venenos, porque es femenino, no por otra cosa, es la aconitina. La aconitina es una sustancia que se encuentra en una planta que se llama acónito, también planta mediterránea, tiene esta forma, y ese color tan llamativo. Hay poca, yo nunca lo he visto, tampoco la he buscado. Pero la aconitina el acónito tiene una molécula que es la aconitina, que es la acetilbenzoilconina, derivada también o parecida a la cicuta, y se utilizó como veneno judicial en la Edad Media. Lo curioso de esta sustancia, por lo que la traigo hoy aquí, es porque la aconitina lo que ha tenido es muchísimas, pero de verdad, referencias en el mundo del arte, de la literatura, del cine. O sea, es una sustancia que ha aparecido mucho. Aparece, por ejemplo, en el mito de Medea, con Teseo, ofreciéndole una copa de acónito. Aparece en el Ulises de James Joyce, quien lo haya leído. Enhorabuena al que haya leído ese libro. Aparece en una obra de Oscar Wilde, que es El crimen de Lord Arthur Saville. Aparece en un libro que sí que recomiendo, que es El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, un libro maravilloso. Aparece el acónito, no voy a decir dónde, pero aparece. 2 o 3 miligramos de aconitina producen la muerte. Además, es una muerte peculiar, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, es neurotóxico, se mantiene uno lúcido, siente como si le crecieran las extremidades. Eso es una situación un poco rara. Y produce la muerte por envenenamiento. Es una muerte menos desagradable que otros venenos, pero también al final mueres. 2 miligramos, una pequeña cantidad de aconitina producen la muerte. Y los príncipes, pasamos al príncipe de los venenos, el cianuro. O sea, si el arsénico de verdad era el más conocido, el cianuro mucho más, y además es el peor, ya lo veréis por qué, de los venenos a nivel de gente que ha matado. Cianuro, este compuesto que hay aquí, el cianuro de hidrógeno, el cianuro, y me dice, oye, ¿por qué habéis puesto ahí un almendro? ¿Por qué tienes aquí almendras? Pues porque en las almendras amargas, hay una sustancia que se llama amigdalina, que en contacto con el agua, al comértelas, todo el mundo que aquí ha tomado alguna almendra amarga alguna vez, ¿no? Pues libera cianuro, también benzaldehído, cianuro. O sea, tenemos que cuando hemos comido alguna... ¿Vosotros me estáis diciendo que tomo almendras amargas, tomo cianuro? Sí, estás tomando cianuro. También lo estás tomando en algunos compuestos de algunas frutas, alguna semilla de manzana. También tiene estos compuestos, son fuentes de cianuro. Y bueno, hay 2 tipos de almendros, los de la variedad amara y los de la variedad dulcis. O sea, a veces se mezclan y a veces pues uno coge una almendra, se la come y sabe fatal. Eso es el amargor lo da más bien el benzaldehído que el cianuro, pero bueno, ahí tiene cianuro. La pregunta es, oye, ¿y cuántas? Ya está la gente pensando, almendras amargas, pues a lo mejor empiezo a coger, a dársela a alguien en un platito y no lo hagáis en casa,
¿Cuántas almendras se ha calculado? Se puede calcular, conociendo la cantidad de cianuro que lleva, cianuro que se libera en una almendra amarga, conociendo esa cantidad, y la dosis letal del cianuro que se conoce. ¿Cuántas almendras amargas habría que tomar para matar a una persona? ¿Cuántas creéis? Un saco. No, no tanto. Pero entre 1,5 kilos, depende del volumen de la persona, y 3 kilos. Con lo cual te mueres antes de asco. O sea, tiene que estar, o sea, si te están con una pistola apuntando, dispara ya. Cuando ya llevas 3 almendras dices, mátame, porque si me estás obligando a que comer almendras amargas, pues prefiero morir de otra manera. Hay que tomar muchas. El cianuro de hidrógeno es un líquido volátil. Fue descubierto en 1782 por Carl Wilhelm Scheele, que es este señor. Hay mucha gente en Twitter que es muy graciosa que dice que yo me parezco a Carl Wilhelm Scheele. Hay algunos que dicen que traigo un aire, pero bueno. Sí, pero no somos familia. Murió el pobre con 43 años porque tenía la costumbre de probar lo que descubría. O sea, descubría cianuro, entonces no murió con cianuro, pero murió ya porque probaba todo lo que iba, y además es un personaje de la historia de la química fascinante. O sea, Carl Wilhelm Scheele descubrió el oxígeno antes que Priestley o Lavoisier. Lo que pasa es que él llegaba tarde siempre a publicar las cosas. O sea, Isaac Asimov lo llamaba hard luck Scheele, o sea, mala suerte Scheele, o sea, porque tuvo mala suerte, la gente no lo conoce, pero era alguien que avanzó mucho en el mundo de la química. Se conoce también el verde de Scheele. Hay una sustancia que se utilizaba antes para pintar paredes, que lleva arsénico, que por ejemplo Napoleón decían, se ha muerto porque tenía las paredes de su castillo con el verde pintadas con arsénico, y el verde de Scheele, cianuro de cobre. Y otro personaje que murió con cianuro fue Rasputín, que este es de mis favoritos. Bueno, Rasputín, todos conocemos a Rasputín, ¿no? Era este señor de aquí, ahora lo llaman coach. Era pues alguien que se introdujo en la monarquía del zar Nicolás II para asesorarles. Bueno, él decía que era místico, que podía curar la enfermedad de su hijo, que tenía hemofilia, el zarevich. Influía, se metió de tal manera que ellos se creían todo lo que decía. Decía que tenía poderes, era una persona, bueno, la verdad es que llama mucha atención, era muy alto, medía casi 2 metros, una mirada muy penetrante. Decía que era monje, pero bueno, era una persona muy hábil. Solamente alguien que lo tiras pegado a una pared y lo tiras en la pared y se queda pegado. O sea, la típica persona súper, vamos, todoterreno, multitarea. Bueno, pues Rasputín se creó enemigos, porque era tanta la influencia que tenía en la familia real que, por ejemplo, el príncipe Yusupov, que está aquí, fijaros que el príncipe Yusupov murió hace 50 años, no mucho más. Fue el que contó luego esta historia en sus memorias. Pues quería eliminarlo. O sea, esto estamos hablando de 1916, poco antes de la Revolución, que se han cumplido 100 años ahora, de la Revolución Soviética, fue en 1916. Invitó a Rasputín, porque no podía matarlo de otra manera, lo invitó a merendar y la intención era envenenarlo. Entonces llamó Yusupov a Rasputín. Rasputín dijo, no creo que me mate porque no sabía que lo iba a envenenar, no creo que me mate porque en su casa, porque yo soy muy amigo de la familia real. Pues lo invitó, con la excusa de presentarle a su mujer, que era Irina, la mujer de Yusupov, que era sobrina del zar. Bueno, Rasputín se presentó allí y Yusupov había introducido cianuro sódico, que tiene este aspecto, en pastelitos dulces, vino dulce. Lo había probado con un perro, eso lo cuenta Yusupov en su memoria. El perro se moría, él triplicó la dosis, cuadruplicó la dosis, y pensaba, dice, si este se toma aquí, que además el tío le gustaba merendar bien, le gustaba el dulce, este se me muere aquí, o aquí mejor no, se va luego y que se muera por ahí camino de su casa. Porque no se podía detectar. El cianuro, en aquel momento, no se podía detectar porque se elimina muy rápido en el cuerpo. Se puede detectar por el olor, pero en aquella época no se podía detectar, no era fácil. Bueno, pues empezó a darle pastelitos a Rasputín. Rasputín comiendo allí, bebiendo, se puso ciego directamente. Lo cuenta Yusupov, pero no se moría. No se moría. Y otro ya se puso nervioso. Dice, ¿cómo es posible? Dice, a ver si va a ser verdad que este tiene poderes y la tengo liada. Ya desesperado, tenía un ayudante en la puerta y le dijo, ahora. Sacó una pistola y le empezó a dispararle a Rasputín. Eso fue poco antes de que él sacara la guitarra para cantar canciones del folclore ruso, porque ya empezaba a cantar, empezaba ya una fase de alcohólica que dijo, mira, se acabó. Dispara. Entonces salió corriendo Rasputín, el ayudante detrás tuvo que hacer un show. Disparándole, el otro no se caía
Y del palacio de Yusupov, al final, saliendo de allí, corriendo, Rasputín se cayó al río Neva, y allí fue donde murió. Y la autopsia, en 1916, pone como causa de la muerte el ahogamiento. Así ha pasado la historia. ¿Pero qué ocurrió? Por aprender un poco de química. Hemos sabido después por qué Rasputín no murió. Se ha sabido después que a la glucosa, si se le introduce el cianuro sódico o el cianuro de potasio, la glucosa, que es un anillo de 6 átomos de carbono, se convierte en lo que se llama una heptosa, un anillo de 7, que neutraliza los efectos del cianuro. O sea, no es que sea un antídoto, pero sí es cierto, o que también yo supongo seguramente se equivocó en la dosis, puede ser, o que este pesa demasiado, a lo mejor pesaba 110 kilos, que es muy posible, o eso se cree, que al mismo tiempo Yusupov le estuviera dando el veneno y el antídoto. Es posible. Y así se quedó. Un año después colapsó la monarquía en Rusia. Bueno, y esta es la parte, por así decirlo, más truculenta. O sea, esto no estamos hablando de la época de Locusta, ni de Agripina, ni de Nerón. O sea, el cianuro se utilizó en el exterminio final en el Holocausto nazi. O sea, esto forma parte de la historia de la infamia de la humanidad. O sea, ¿esto qué fue? 1942, del 42 al 45, o del 43 al 45. Estamos hablando que algunos de los que estáis aquí, no digo que a lo mejor habéis nacido en aquel año. O sea, no estamos hablando de hace 500 años del Paleolítico. Estamos hablando de la historia reciente de la humanidad. El ciclón B era un plaguicida que diseñó un químico judío en 1920 que se llama Fritz Haber. Uno que también revolucionó la agricultura por la síntesis del amoníaco, los procesos de Haber-Bosch, bueno, judío. No llegó a ver el exterminio nazi porque murió antes, murió en el 30 y algo. Pero toda su familia murió en cámaras de gas. Y el plaguicida, el ciclón B, que llevaba cianuro, su compuesto de cianuro, en contacto con el agua o con la humedad, liberaba el cianuro de hidrógeno, y era lo que se utilizaba en las cámaras de gas. Estamos hablando, esta es la foto de Auschwitz, y en Auschwitz, Treblinka, Sobibor y otros campos de exterminio murieron alrededor entre 4 y 6 millones de personas. Las cifras varían. Estamos hablando de una cantidad que bueno. Estas son cámaras de gas reales, o sea, la foto, y estos son botes, porque además existe documentalmente a quién le compraban el ciclón B. Los oficiales nazis de logística, existe esa cantidad de toneladas de ciclón B, que con un cacharro de estos matabas ahí a lo mejor a yo qué sé, 200 personas que podrían caber en la cámara de gas o por ahí. No murieron por la química, ni mucho menos, murieron por el dogma, por la ignorancia. O sea, esta gente no murió por el hecho de tener un mal uso de algo. O sea, fueron ellos los que voluntariamente, creyéndose seres superiores la raza aria, quiso exterminar, bueno, a millones de personas, y lo hicieron. Con el ciclón B. Bueno, como dato así curioso, que sepáis que la empresa a la que le compraba el ciclón B se llamaba IG Farben, que ahora se llama Bayer, pero era la Bayer. Paradójicamente, la Alemania nazi, ellos, muchos oficiales, o por ejemplo esta es una foto de Magda Goebbels y su esposa Magda, con sus hijos, todas las niñas y niños que habían aquí, sus nombres empezaban por H. Hilda, Heide y no sé qué, la H de Hitler. O sea, eran todos los que habían aquí, no voy a poner las fotos, pero ya en el búnker final, cuando ya Hitler y Eva Braun se suicidan también, ella suicidó con cianuro, o sea, asesinó a sus hijos, por así decirlo. Ya cuando ya estaba acorralando ya por el ejército ruso el búnker donde estaba Goebbels, pues suicidó. Y esto es un Photoshop. Este era hijo de Magda Goebbels, pero no de Goebbels, era un hijo anterior, que se llama Harald, que murió mucho después. O sea, él se le puso ahí, en la familia, y el que tenga un BMW, que sepa que este fue, después de la guerra, el presidente de BMW. O sea, realmente era un industrial, se murió luego mucho después, no se le hizo juicio porque realmente no se le implicó en ningún crimen de guerra, era un soldado más, era un oficial, pero estaba por lo visto en otro sitio. En los juicios de Nuremberg, Goering fue condenado a muerte, pero la noche antes le pasaron una capsulita con cianuro, se la tomó y murió. Los demás murieron ahorcados. El mariscal Rommel también se suicidó con cianuro. O sea, muchos de ellos, paradójicamente, todos los que habían matado con cianuro a muchas personas, acabaron su vida envenenados. Porque
ahorcarse, por ejemplo, ahorcar en la Alemania solamente ahorcaban a traidores. Entonces no querían morir ahorcados. Y la pena de muerte de los aliados era por ahorcamiento. Bueno, aquí el búnker donde murió la familia Goebbels y, bueno, hay fotos por ahí de los niños, pero es tremendo, es tremendo. El dogma y la ignorancia. ¿Alguien reconoce a este señor? Muy bien. Hace 5 años, Alan Turing han dicho por aquí, hace 5 o 6 años nadie sabía quién era. Pero es que hace 15 años no es que no lo supiera, es que no había constancia de quién era Alan Turing. O sea, 15, 20 años. A lo mejor me estoy pasando, 15, no mucho más. Alan Turing era un matemático que participó en la Segunda Guerra Mundial en el desciframiento de las máquinas Enigma, que eran las máquinas con las que los nazis se comunicaban en las operaciones militares. Una especie de, parece una máquina de escribir, pero una máquina que codificaba un mensaje, lo enviaba a otro sitio y otro lo descodificaba. Los aliados consiguieron máquinas Enigma, pero no había manera de saber los códigos, cómo era posible que se pudiera descodificar y descodificar. Este señor y su equipo, aquí hay una foto, esto es una foto de Bletchley Park, que es un museo que hay cerca de Londres sobre Alan Turing, que era su centro de investigación. Alan Turing consiguió, él y su equipo, pero sobre todo él, consiguió descifrar el código de las máquinas Enigma. No solo eso, sino se le considera el padre de la informática también, o sea, era un investigador de un nivel altísimo. ¿Qué ocurrió? Se acabó la guerra y esto era secreto de Estado. Nadie sabía que... Bueno, antes de eso, contar que, por ejemplo, el desembarco de Normandía, gracias a que sabían los aliados el código, lanzaron una falsa aviso para que ellos creían que iba a ser más al norte y fue más al sur. Hay gente que estima que la Segunda Guerra Mundial podría haber durado más tiempo, quizás 2 años más, o a lo mejor podríamos estar ahora hablando alemán aquí. No lo sé. Es posible que el chiste ese del de BMW me hubiera pasado factura a mí, nunca se sabe. No podemos saberlo, pero es un hecho más de la Segunda Guerra Mundial que no sabemos la trascendencia que tuvo, pero por suerte lo consiguió descifrar. Pues, ¿qué ocurrió? Terminó la guerra y era secreto. Nadie sabía quién era Alan Turing. Se clasificaron todos los documentos. Creo que tenían que estar, pues no sé si eran 50, 40 años, todo eso clasificado, los documentos archivados. Él siguió su vida normal. Hubo un robo en su casa en el año 53, años después de la guerra. Y bueno, y el policía que fue allí vio algo sospechoso, vio que salía un hombre. En aquel momento en Inglaterra la homosexualidad estaba muy perseguida. Lo sometieron a un juicio porque vieron que era homosexual. Él entró en depresión porque también tenía que estar sometido a un tema de castración química, o sea, lo pasó fatal. Y decidió acabar con su vida. O sea, Alan Turing se suicidó. ¿Cómo lo hizo? Con cianuro. A él le gustaba mucho la química, tenía ahí experimentos de química. Ya os digo, era un genio, ¿eh? Un genio. La informática, la gente lo considera el padre de la informática. Fijaos la trascendencia que tiene eso, de los lenguajes de programación. Metió cianuro en una manzana, se la comió, como en Blancanieves, y se murió. Se murió. Existe la leyenda de que el logotipo de Apple, que es una leyenda, viene de Alan Turing, pero no es así. O sea, el logotipo lo fueron cambiando, ellos mismos lo han... Es bonita la historia, podría ser, pero no es cierto. Alan Turing murió y hace pocos años, no recuerdo mismo el presidente del Reino Unido que fue, pero estoy hablando de 10 años, tuvo que hacer unas declaraciones pidiendo perdón públicamente por todo el proceso que se le hizo pasar a Alan Turing en 1954. O sea, fue condenado por ser homosexual. Fijaros que no estamos hablando de épocas muy pretéritas. Y murió por cianuro. También es más, algunos lo recordarán, también es conocida la matanza que hubo en Johnstown en 1978. Este que parece Elvis Presley venido a menos era el reverendo Jim Jones, una secta que decidió reunirse en la Guyana francesa y suicidarse todos con cianuro. Y el que no quería suicidarse con cianuro le pegaban un tiro los que tenía por allí. Creo que hasta un senador murió. Estas son imágenes reales de un helicóptero. Todo eso es gente, gente que murió voluntariamente, con cianuro. Y en el mismo año, en Londres, y pasamos a la ricina, este señor que hay aquí, que se llama Georgy Markov, iba paseando por un puente de Londres, de pronto notó como una cosa rara en la pierna, y dice, ¿qué me pasa aquí? Me he clavado algo, ha pasado algo. Pasó alguien con un paraguas y le disparó una bala, esta es la foto real, donde una bala hueca, una bala muy pequeñita, más pequeña que un perdigón, donde en esa bala hueca habían metido ricina. Ricina. Esta molécula que hay aquí, la ricina, que inyectada
0,5 miligramos te produce la muerte, o sea, muy pequeña cantidad. ¿Qué ocurre con la ricina? Que es un veneno que produce los efectos tóxicos gradualmente. O sea, puedes estar 3 días muriéndote. O sea, aquí ya no solamente le voy a pegar un tiro. O sea, aquí ya la intencionalidad del uso de los venenos ha ido derivando en decir, esto es una advertencia, vas a morir, pero lo vas a pasar mal. Y no me van a pillar. Porque yo, a los 3 días que te mueras tú, que te encuentras mal, los que lo han hecho están ya, no sabemos dónde, en otro país. Bueno, era un disidente búlgaro, era una persona con bastantes enemigos en la Unión Soviética de entonces, y el paraguas este famoso, luego se descubrió que era un paraguas que le disparaba, se llama paraguas búlgaro. Y Georgi Markov murió en Londres, Londres es un sitio interesante para el mundo de los espías, ¿eh? Ahora lo veréis más. También os recordáis quizás a Víctor Yushchenko en Ucrania, donde de pronto, en plenas épocas de elecciones, aquí en España somos más civilizados, aquí en España hacemos otras cosas, sacan cosas del pasado de la gente, de vídeo y cosas así. Bueno, mejor eso, porque lo intentaron envenenar con dioxina. Se lo querían quitar de en medio y lo envenenaron con dioxina. Aquí tenéis una. Fue en 2004. Fijaros, esto acabó con la cara así. Está bien, ¿eh? Yushchenko vive y se recuperó. Esto se llama cloracné. O sea, este tipo de efecto que tienen las dioxinas, aparte que tiene un efecto sobre el hígado, sobre los órganos que te deja hecho polvo, se llama cloracné. En 2006 también recordamos el caso de Alexander Litvinenko, que en Londres, tomando té, fue envenenado con una sustancia que se llama polonio 210, o sea, un isótopo radiactivo que al final el polonio se puede llevar en una botella de agua sin ningún problema. ¿Por qué? Porque emite radiación alfa. De los tipos de radiación que hay, es una radiación que no atraviesa el envase. Se puede llevar una cápsula, la puedo llevar en cualquier sitio, nadie se da cuenta de lo que yo llevo. Es un veneno muy caro, nada más que se puede generar en reactores nucleares. Pero yo, una pequeña gota de polonio en un té, en un café, ¿qué te hace? Que te lo tomas y entonces ya sí, a nivel interno, por así decirlo, te destruye por dentro. O sea, esa radiación te quema órganos y puedes estar un mes, que fue lo que duró Litvinenko, muriéndote. O sea, fijaros la advertencia que se hizo con Litvinenko en 2006. El polonio lo descubrió Marie Curie. De hecho, los efectos del polonio le pasaron factura a Marie Curie y a su hija. Murieron por leucemia, por toda la exposición a la radiación que tuvieron. No había ninguna medida de seguridad, no se sabía los efectos a medio y largo plazo de la radiactividad y murió Marie Curie por la exposición a polonio. Hay 3 tipos de radiación, alfa, beta y gamma. El polonio emite radiación alfa. Una hoja de papel lo para, aquí en amarillo. El aluminio pararía las beta y el hormigón, radiación gamma. Los rayos X también se pueden parar con plomo, con metros de hormigón. Se conoció esta noticia también hace relativamente poco de que parecía que Arafat lo habían matado envenenado con polonio, pero parece ser que no. O sea, murió Arafat hace años, pero parece ser que querían atribuirse a un envenenamiento. También se habló del talio, pero finalmente no fue así. Sí que fue así con otro veneno hace un año, lo acordáis, ¿no? El hermano del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaba en un aeropuerto en Singapur y de pronto unas chicas le ponen algo en la cara, se sienta en una silla y se muere a los 20 minutos. Fue asesinado con un neurotóxico que se llama VX, que por inhalación, ellos tuvieron que impregnar o aerosol, como si fuera, llevarían, supongo, pues un spray de estos como para echarse colonia en la cabeza, lo echan en un pañuelo, lo inhalan y te produce la muerte. Son sustancias de síntesis química muy difíciles de fabricar, muy peligrosas de transportar, porque se te puede caer el envase y montas el problema, y a él pues lo eliminaron. ¿Quién fue? No lo sé. Si fue su hermano o fue... no se sabe. Pero era una persona incómoda en su país. Y ya por último, caso reciente de hace 2 meses, lo habéis visto en la prensa, Yulia Skripal, Sergei Skripal y los agentes Novichok, que no son ellos. Parece los agentes Novichok parece que están sacados de una novela. Los agentes son los de lo bueno. No. Los agentes Novichok son una serie de compuestos químicos que son estos, con una estructura bastante... Es una mezcla, no hay uno, es una mezcla de muchas sustancias químicas. Es un neurotóxico potentísimo, 10 veces más potente que los VX del hermano del de Corea del Norte. Y bueno, ellos estaban de pronto en Salisbury,
he dicho Londres, pero también puede ser Inglaterra. Estaban ahí, aparecieron en un banco inconscientes y por suerte porque no se sabe, o por suerte o por milagro, están vivos los dos. Ya le han dado el alta también al padre. Hasta hace poco estaba Julia en el hospital, que salió hace un mes, y el padre, he leído estos días, que ya le dieron el alta y ya están hablando y conspirando. ¿Quién fue? Pues no se sabe tampoco. A todo apunta, bueno, hubo un conflicto diplomático con Rusia, pero a saber quién fue. No es fácil de conseguir tampoco esto, ¿eh? Los agentes no bichos. Esto tiene una síntesis muy compleja y pocos laboratorios en el mundo pueden sintetizar estas sustancias, que se desarrollaron en los años 70 en Rusia dentro de un programa de armas químicas. Bueno, pues yo siempre termino con esta transparencia, aunque sea la penúltima, que siempre, bueno, todo esto, la idea, la intencionalidad de hoy, ¿cuál es? Pues hablar un poco de historia, de química, pasar un buen rato, pero sobre todo que uno pues intente, si quiere y le apetece, pues leer, buscar información, para estar siempre con la luz y con los ojos más abiertos. Bueno, este es mi blog y muchas gracias a todos. Si queréis alguna pregunta. ¿Hay tiempo para preguntas, Jordi? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿Quiere alguna preguntita? estamos justo en tiempo. A ver, yo te quería preguntar si nos puedes hablar sobre la toxicidad de la solanina. De la solanina. Sí. Está en las patatas. Una sustancia, Berenjenas, tomates. si están crudas, pues es muy tóxica. Hay gente que puede morir con solanina, con productos que tienes en la despensa, si no se cocinan bien. Es una sustancia tóxica porque no solamente la solanina, hay muchas más en la naturaleza. O sea, hemos dicho la amigdalina en las semillas, está la solanina, está, por ejemplo, aquí no se utiliza mucho la yuca. Bueno, en otros países sí que utiliza mucho, también tiene compuestos que son peligrosos. Todo al final tiene que ser la tradición de cocinarlo bien. Pero sí, muy tóxica la solanina. Las patatas, sobre todo verdes, no se pueden tomar así. Exacto, no se pueden tomar así, no se puede abusar de ellas, porque también eso, ya os digo, todo el cuerpo tiene una resistencia. Tú estás tomando a lo mejor algo verde, te sienta mal. Es difícil que te mate, ¿eh? Te puede sentar mal, empiezas a vomitar, el cuerpo siempre reacciona ante una intoxicación protegiéndose. Pero sí, por ejemplo, es que es un buen ejemplo de que los venenos los tenemos. Sí, es una defensa. Claro. Sí, pero que los venenos los tenemos en las cocinas, en las cocinas. Todo siempre habrá que ver la dosis. Gracias por la pregunta. Gracias. Por lo que nos has comentado, parece que los primeros venenos que tenían más éxito, el cianuro, el arsénico, era porque eran difíciles de detectar Sí. y, por tanto, de atribuir la muerte a alguien. Y, en cambio, los últimos venenos que hemos visto no se puede atribuir a una persona en concreto por el tiempo, pero no hay ninguna duda de que esa persona ha muerto envenenada, o sea, y que ha habido un crimen. Mi pregunta es, ¿existe en la actualidad algún otro tipo de veneno que sea más difícil de detectar y que mantenga esa tradición? Si existe un veneno que no se puede detectar, no lo sabemos. Bueno, que sea difícil, no, que Sí, sea difícil la pregunta de es muy buena. detectar. Sí, lo hay. Pero ¿tú quieres que te lo diga acaso? Hombre, supongo que será. Esta pregunta me la claro. hacen mucho, ¿eh? Es la típica. Y a mí la gente que me la hace luego me quedo mirando. Digo, ¿qué intención es ya? Es una pregunta muy buena, de verdad. Pues hay venenos difíciles de detectar. Con las técnicas que hay ahora en la actualidad, prácticamente todo, ya hay algunas excepciones, todo se puede detectar. Antes o después. Acordaros del caso ese en Alcalá de Guadaira, hace 2 años, una familia que murió, estaban cocinando, de pronto murieron, no se supo qué pasó. Se empezó a investigar, no fue botulismo, por ejemplo, la toxina botulínica se puede encontrar en un alimento en mal estado, tenía toda la pinta. Fue que era una familia con unas condiciones precarias de vida, recogían tapones y tuvieron la mala suerte en un tapón de una empresa de plaguicidas, por ejemplo, tenía unas pastillas que llevaban arsenamina y eso se cayó en la bañera con el agua en una casa muy pequeña y murió. Era un gas que se desprendió, se murieron, llegó ahí, aparecieron muertos, salvó una hija solo. Y luego se supo, siguiendo el rastro, de que posiblemente en la empresa, porque no quedaba ningún rastro, fuera ese tipo. Venenos que no se detecten, con las técnicas analíticas que hay ahora, prácticamente ninguno. Sí es cierto que prácticas médicas, esto por favor apagar la cámara, como inyectar insulina, eso puede producir la muerte y no dejar rastro, ¿eh? Prácticas quiero decir más invasivas. Pero fíjate que si existiera, pues hubiéramos visto, se sospecharía. Pero al final casi todos dejan rastro de un tipo o de otro. La pregunta es muy buena porque es un clásico además y si hay alguna sustancia que no se puede detectar,
De momento no lo sabemos. Le quería preguntar que a mí me gusta mucho el perejil. Ah, pues se puede tomar usted el perejil que quiera Y me lo como tal sin cual, como ningún si problema fuera- si lo compra en cualquier sitio. En cualquier No sitio vaya lo por compro, el sí. campo cogiendo perejil. No, pero así, me lo como así como una hoja de lechuga. Y digo, Sí. ¿me estoy envenenando? No, lávelo, Sí, siempre sí. lávelo y ya está. Muchas gracias. Nada. Por ahí hay una pregunta también. Que ahora que hablas sobre eso, precisamente no hace mucho unos peregrinos cogieron y estuvieron ingresados, italiana, coreano y una niña pequeñita, porque tomaron cicuta. Cicuta creyendo que era perejil. Cerca de Belorado, pensando que era una ensalada. Vamos. O Todos sea, los años una pasa, ensalada, pasa con mejor setas, dicho, pasa y- con gente, hay más intoxicaciones por accidentes en las casas. La gente a lo mejor se obsesiona. Es que han leído por ahí, por ejemplo, que las patatas fritas tienen acrilamida, empiezan a obsesionarse. Y luego esta misma gente tiene los productos de limpieza accesibles para los niños, por ejemplo, que es donde hay accidentes de verdad. O deja una ventana abierta y un niño se puede caer. Y te preocupas de las patatas fritas y hay que ser o deja los enchufes sin protección. O sea, muchas veces hay que poner los riesgos en su justa medida. Y no hay que obsesionarse con lo nuevo. Siempre como el desconocido, la acrilamida, ¿eso qué será? Pues habrá que ver, hombre, hay que tomar muchas patatas fritas para tener una dosis que pueda ser perjudicial. De entrada, muchas. Tu problema no va a ser la acrilamida, sino tomarte 10 bolsas de patatas fritas al día. Eso sí que es un problema. No, le quería preguntar, es que eso era como anécdota nada más, pero es que he visto hace pocos días en televisión que varias asociaciones de agricultores de aquí de Burgos y de Castilla y León, vamos, estaban reivindicando, que no sé si será usted partidario de los plaguicidas, pesticidas y demás, que acusaban a la Junta de Castilla y León de hacer un abuso bestial cuando ellos están reclamando el sistema antiguo, si usted es partidario o no, que sería la quema controlada, porque dice que... La quema controlada Quema de- controlada como sistema tradicional, porque dice Sí. que con tanto plaguicidas, pesticidas y demás, que prácticamente el campo, vamos, que le están destrozando y es más, incluso dice que hacen periodos tan breves de hacer esas dosis de plaguicidas y demás o a adoptar esas medidas, que luego prácticamente esos productos, como el mismo cereal, que pasa casi directamente con un intervalo muy breve a la mesa mismo. Viene en harina o viene en postres o viene en lo que sea, y estaban totalmente en contra. Pues no le puedo contestar, pues yo no sé si es mejor alternativa la quema controlada. Lo que sí que sé que los plaguicidas, gracias a ellos, la gente accede a la alimentación en el mundo con más seguridad y con más cantidad, que la gente quiere comer. Entonces, los plaguicidas han tenido una historia, con algunos muy peligrosos, no lo voy a negar, los fosforados, por ejemplo. Por suerte se ha ido corrigiendo esas malas prácticas, se han ido perfeccionando para que sean menos tóxicos, pero ya si hay una alternativa a la quema controlada, es que no tengo datos, no sé decirle si la quema es mejor que el plaguicida. Lo que sí que os tengo que transmitir a todos los que estáis aquí, es que cualquier producto de alimentación que compréis en cualquier sitio, tenéis la garantía de que lavándolo, por supuesto, depende de lo que sea, la seguridad alimentaria ahora mismo es espectacular en España y en Europa, pues hay unas agencias que se encargan de velar por eso. No lo sé, a lo mejor una quema controlada pues puede tener otros problemas. Quizá a lo mejor sea mejor, no lo sé, porque lo desconozco, pero a lo mejor genera incendios forestales, porque eso de controlar genera, si está cerca de una autovía, accidentes de tráfico, que a veces pasa, porque yo por Murcia lo veo. Hacen quemas controladas, se mete el humo y la gente tiene accidentes de tráfico. También hay que valorarlo todo, que es más complejo de lo que parece. No lo sé, no sé si es mejor o no, la gente habrá que escucharlo porque tampoco creo que la gente del campo quiera cambiar una cosa por la otra, ¿eh? A la gente del campo le gusta el mundo, saben que las plagas arrasan y provocan hambruna, no ahora, sino hace años, ¿eh? O sea, cuando no existían los plaguicidas, las hambrunas había una en Inglaterra famosísima con una plaga que la gente se moría de hambre, ¿eh? Por las plagas. No sé si hay más preguntas, perfecto. Gracias por la exposición. Muchas gracias. Oí el comentario de una persona mayor que se crió en un pueblo de que la ganadería, al comer hierba, eludían de comer la zona donde había amapolas. Y tengo Sí. yo curiosidad. Sí. ¿Tiene alguna explicación? Sí, la tiene. Las amapolas contienen sustancias alcaloides que son tóxicas, sí es cierto, ¿eh? Las adelfas, las amapolas. Había que comer mucho, pero es verdad, hay muchos frutos también que sean rojos,
tienen estos glucósidos cianogénicos y producen cianuro. Sí es cierto, ¿eh? O sea, comer amapolas, y eso es, al final era ensayo-error. O sea, en la historia de la evolución, pues dejaban de comer o porque sabían que era peligroso, pero no porque fueran listos, sino porque sobrevivían los que no comían amapolas. Pero tiene su base científica, ¿eh? Y las adelfas también. Pues les sentaría mal, supongo, no lo sé, ya no sé cómo... Pero que sí que hay una razón, ¿eh? La amapola lleva compuestos, sí, igual que el opio, la dormidera, el opio lleva, lo hemos visto antes, o sea, de las plantas del opio, que es parecida, de la misma familia de las amapolas, creo. Por supuesto. La morfina, sí, hombre. Claro, claro. Como estamos hablando de veneno, podríamos hacer una charla de los beneficios de la química, que puede ser otra. Que todo nace de las plantas también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Has contado distintos tipos de veneno a lo largo de la historia, en un ámbito también muy, bueno, pues me imagino muy cercano de su utilización. Me imagino que en algún momento fue muy tentador para poder pelear contra otras poblaciones, su uso y demás. No sé si tienes algún ejemplo. Claro que sí. Que, entre comillas, puedas referirte. La Primera Guerra Mundial y el uso de cloro, en la batalla de Ypres, por ejemplo. O sea, se utilizó el cloro como arma química. Fue el inicio de armas químicas. Luego en Vietnam, la gente naranja, por ejemplo, que usaba para deforestar. O sea, se ha hecho un uso. Yo he hecho un poco aquí, pues eso, no podemos verlo todo. Pero en la guerra, en Vietnam, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial no se utilizaron armas químicas porque se hizo como un pacto, porque parece ser que Hitler, o es lo que dicen, no me lo creo, Hitler, como fue víctima de un ataque químico en la Primera Guerra Mundial, él dijo que no iba a utilizar armas químicas. No sé si fue por eso o porque también era caro, era muy peligroso de fabricar, pero claro que sí se ha utilizado y se ha seguido utilizando. Pero interpreto, Daniel, que por lo que comentas, bueno, ha sido en el siglo XX, ¿no? Sí. Que había más conocimientos y demás, pero con sustancias, como comentabas, arsénico y demás, ¿tú crees que se podía llegar en un momento dado a intoxicaciones masivas? Sí. Es difícil, es difícil. En Roma, por ejemplo, hay una teoría que dice que por el plomo, no voluntariamente, sino que dicen, que tampoco yo lo tengo muy claro, que la caída del Imperio Romano vino por el plomo. El responsable del plomo, utilizaban mucho plomo, acetato de plomo, le echaban plomo al vino, y claro, el plomo tiene efectos neurológicos, sería de forma involuntaria, pero yo no tengo ningún dato, pero a lo mejor buscaré. Ya me has dejado con la curiosidad, muchas gracias. Bueno, no sé si hay una última pregunta y si no, pues bueno. ¿Sí? Hola. Hola. Solamente has nombrado a una cosa que yo creo que se habrá utilizado más veces, la has nombrado de forma tangencial, las setas. Las setas está siempre al alcance de todos. La seta la utilizaba Locusta, se han utilizado muchas setas, sí, pero la seta, los venenos de serpientes, es que podemos estar aquí, podemos volver otros años a hablar de otras cosas. En los animales, sobre todo, el veneno animal, que es muy complejo, la fórmula química es mucho más compleja que los venenos de plantas, también se han utilizado muchísimo las serpientes no las serpientes de aquí en Mediterráneo, son las serpientes de mar. O sea, el veneno se ha utilizado siempre, además por ensayo-error. Era muy fácil saber que una seta producía un efecto y esa a lo mejor se echaba a alguien. Pero el problema de la seta era extraer de ahí la toxina. O sea, si en Roma le ponían a uno un plato de seta, yo creo, dice, estos champiñones no son. Sin embargo, el cianuro era más fácil colártelo sin que te dieras cuenta. O sea, la seta es más complicada porque no tenían las técnicas para extraer el tóxico de la seta. Porque tú para morirte tienes que comerte un platito. O sea, tú chupando una seta no te va a pasar nada. O sea, una manita faloide, si te tomas un trocito pequeño, no va a ocurrir. No lo hagan en casa, hemos dicho antes. Bueno, muchas gracias, entonces, de verdad. muchas gracias. Muy interesantes las preguntas, gracias.